Es la noche de César. La economía. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work. Vamos a hablar de economía. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas por decir algo, porque con el dato del paro ahora entraremos en detalle con él, que desde Sí. luego es que cada mes que pasa es algo... El paro algo, y tantos hemos tenido otros. algunos meses buenos, pero desde luego... O menos malos. Sí, la verdad es que sí. Susana Criado, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Francisco Aranda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Si marca el Barcelona, porque lo tenemos ahí de soslayo en la televisión, si marca el Barcelona, no, si marca el Benfica, no lo celebres, que eres muy madridista tú, ¿eh? Bueno. No, eso no es verdad. No, bueno. Hablemos del dato de desempleo. Decíamos que llevábamos 4 o 5 meses con el paro, bueno, que parecía que, bueno, que no eran tan malos los datos, que repuntaba un poco, que tal, pero desde luego ha sido acabar el verano, mes de agosto y mes de septiembre. Este día se han conocido 80.000 parados más en España, Sí. lo cual es mucho, siempre es, pero Vamos a una ver, cosa fatal. el dato en términos absolutos es menos malo que el dato del año pasado, cuando en teoría no estábamos en recesión. Ese Y es el argumento del gobierno. sí, sí, Cuidado con lo que- ahora lo vamos a matizar. Vale, vale. Y menos malo que el de la recesión de 2009, cuando, pues bueno, sería el escenario comparable al que tenemos ahora. ¿Qué cambia con respecto al año pasado y a 2009? Pues que tenemos muchísimos más parados. Entonces, no es lo mismo empezar a destruir miles y miles de parados en el año 2007, cuando estaba la burbuja inmobiliaria en su apogeo, y por tanto, cuando había mucha gente que no debía estar empleada en lo que estaba empleada, que ahora que aquí sí que estamos tocando hueso. En los presupuestos que dice tanto el gobierno ya hemos tocado hueso, ahí no hemos tocado ni la carne, pero aquí desde luego hueso sí hemos tocado, y ya desde luego la estructura de las empresas está muy debilitada y no debería haber motivo para que se siguiera destruyendo empleo. Si lo hay, no es porque haga falta, porque sea saludable. Si lo hay es porque el sector público, a través de regulaciones y a través de incertidumbres, está emponzoñando mucho más la situación y por tanto está abocando a muchas empresas a la quiebra. Entonces, como comentaba, el dato, pues bueno, no es tan malo como el de los años anteriores, pero aún así es que ya estamos en niveles de paro muy altos, en concreto 4,7 millones de parados si no tenemos en cuenta el maquillaje estadístico que lo inauguró el PSOE, pero lo está manteniendo el PP, que eso en su momento se denunció por parte del PP, pero ahora parece que como les viene bien, pues se lo callan. Si quitamos el maquillaje estadístico, o si lo añadimos, es decir, si añadimos los parados que se quitan a través del maquillaje estadístico, llegamos a que ya hay registrados 5,3 millones de parados. Esto también se está traduciendo en un incremento en las peticiones de prestaciones y subsidios de desempleo. En agosto el gasto en beneficiarios de prestaciones de desempleo sube un 6,3% hasta los 2.600 millones. Y por tanto, recordemos que para este año el gobierno había previsto que el gasto en desempleo iba a caer con respecto al año pasado, y está subiendo y cada vez sube más. Por tanto, si había que cumplir el déficit por aquí, pues esto puede ser una desviación del 4 o del 5%, porque si calculaba que el gasto en desempleo iba a ser 28.000 millones y se va a 32 o 33, como previsiblemente se irá, pues eso es medio punto de déficit. Medio punto de déficit que si no se corrige por otro lado, no cumpliremos, desde luego. Y luego también la Seguridad Social pierde 86.000 afiliados y por tanto cerramos en el mes de septiembre en 16,8 millones, pero recordemos que aquí están incluidos los parados. Si quitáramos los parados, que al final no están generando riqueza real que pueda ser trasladada a los pensionistas, los parados obtienen riqueza que han generado los trabajadores en activo, y otra cuestión es que una parte de la riqueza que obtienen los parados, de la riqueza que sí generan los trabajadores en activo, vaya luego a parar a los pensionistas, pero en realidad la base de cotizantes es mucho más estrecha, y tan estrecha que ya lo dijimos, ahora mismo estamos en 2 trabajadores en activo por cada pensionista, es decir, una base muy endeble que, pese a todo, pues no parece que le lleve al gobierno a reflexionar, a plantearse que a lo mejor no hay que subir las pensiones, que a lo mejor habría que bajarlas, que a lo mejor habría que cambiar las condiciones de acceso, por ejemplo, elevando ya la edad de jubilación o alargando el periodo de cómputo de las pensiones a toda la vida con efecto inmediato. Tengamos en cuenta que en septiembre caen 86.000 personas la afiliación, pero con respecto al año pasado caen en más de 600.000 personas. Esto es un ritmo que se puede llevar por delante
ya con efecto inmediato. Recordemos que en agosto la Seguridad Social ya entró en déficit en su parte contributiva, ya no la asistencial, sino en su parte contributiva. Se puede llevar por delante las pensiones hoy, o sea, no hoy, pero vamos, a muy corto plazo o a corto plazo. Hoy, Juan Ramón, perdón, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, le han preguntado en su comparecencia allí en el Senado, le han preguntado, señor Rajoy, ¿cuándo va a tener efecto la reforma laboral? ¿Cuándo vamos a ver los efectos de la reforma laboral? Y lo que ha contestado el presidente del gobierno me ha dejado a mí un poco sorprendido, porque él ha dicho que los efectos de la reforma laboral los vamos a ver cuando empecemos a crecer. Y yo no sé si a lo mejor mucha gente se puede sentir, no decepcionada, pero, bueno, no, sí, decepcionada, porque claro, la reforma laboral se planteó como una de las soluciones antes de que España empezase a crecer, porque no son dos líneas que van paralelas, el crecimiento y el empleo. A ver, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una es que efectivamente España, para crear empleo, tenía que crecer hasta la fecha un mínimo del 2%. Entonces, si la reforma laboral consiguiera que creciendo el 1 o creciendo el 0 incluso creáramos empleo, sería una buena reforma laboral. Luego también hay otra cuestión. Si la reforma laboral, y esto es más difícil de medir, está evitando que se destruya mucho más empleo del que se está destruyendo, porque claro, aquí tenemos la creación o destrucción neta, pero habría que ver la bruta. Imaginemos que en un sitio se crean 100.000 y en otro se destruyen 120, pues la destrucción neta es de 20.000, pero es que a lo mejor sin reforma no se habrían creado esos 100.000, sí, se habrían creado 40, con lo cual la destrucción neta habría sido de 80.000 empleos. Entonces, eso es lo que no sabemos. Desde luego, la reforma laboral en sus líneas maestras estaba bien orientada, pero se quedaba corta. Entonces, todo lo que sea dar un paso en la buena dirección, sabemos que tiene buenos efectos ya de inmediato, pero claro, esos efectos son lo suficientemente grandes como para compensar pues el riesgo de que España quiebre, salga del euro, vamos, los impuestos crecientes a empresas. Claro. Entonces, aquí hay muchos efectos que hay que valorar, pero desde luego, y precisamente esto enlaza con la siguiente noticia que quería comentar, sin reforma laboral las cosas serían probablemente mucho peores. Me explico. Hoy llevamos un muy interesante reportaje de Juan Carlos Barba en Libre Mercado. Interesante porque recoge una fuente que es muy pocas veces estudiada y que es clave, conocerla bien y manejarla bien para saber y analizar la evolución real del sector empresarial español. Y me estoy refiriendo a los datos de la Central de Balances del Banco de España. La Central de Balances del Banco de España es una muestra de, si no recuerdo mal, unas 8.000 empresas, ahora no sé exactamente, pero vamos, por ahí está la cifra, que transmiten trimestre a trimestre los datos pues de su cuenta de resultados y de sus balances. Entonces lo que hace esa central, que es verdad que está algo sesgada hacia las grandes empresas, porque obviamente pedirle toda esa información a una pyme de 2 trabajadores es complicada, entonces es mucho más fácil que la entreguen grandes o medianas empresas. Entonces, aunque está sesgada hacia las grandes y medianas empresas, sí nos da una idea bastante buena y bastante aproximada, porque son datos agregados y por tanto son datos reales, no son estimaciones, son datos reales de esas 7.000, 8.000 empresas, de qué está pasando con las cuentas de resultados de las empresas. Y lo que vemos es que se siguen deteriorando mucho. Es decir, el nivel de actividad de las empresas, ahora lo vamos a detallar un poco, no ha recuperado ni mucho menos los niveles de 2008 o 2007 y sigue cayendo. No sigue cayendo de manera tan intensa como en 2009, pero claro, es que en 2009 estaba en niveles mucho más altos. No es lo mismo que caiga un 5% el resultado cuando ya estás al borde de la quiebra, cuando ya estás entre pérdidas y ganancias y un poquito más de pérdida te puede llevar a la bancarrota, que cuando tienes un margen amplio de beneficios y dices, bueno, pues me caen un 5%, no pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué constatan estos datos de la Central de Balances del Banco de España? Lo primero es que las ventas de las empresas prácticamente no caen. Es decir, las ventas se mantienen estables con respecto al año pasado. Lo que sí cae es el valor añadido de las empresas. El valor añadido, que es lo que venden menos los inputs, los insumos, los bienes intermedios que han comprado. Entonces, de ese valor añadido, que cae un 6,5%, es decir, pese a no caer las ventas, el valor añadido sí cae, lo que significa que no pueden aumentar los precios y los costes de los bienes intermedios sí que les están subiendo. ¿Y por qué no pueden aumentar los precios? Porque entonces se les desplomarían las ventas. De ese valor añadido hay que pagar todo, hay que pagar salarios, dividendos, etcétera. Entonces, pese a que el valor añadido cae un 6,5%, los salarios, el gasto en personal, no los salarios, porque claro, esto es el gasto en personal. Si despides a una persona y a otra le pagas más,
el gasto en personal puede caer, aunque la que se quede cobre más, ¿no? El gasto en personal cae solo un 2,5%. Con lo cual, claro, fijémonos, la masa de la que hay que pagar los salarios, entre otras cosas, cae un 6,5%, y los salarios solo caen un 2,5%, con lo cual el gasto en salarios cada vez representa un mayor porcentaje de ese valor añadido, que se puede comer precisamente los beneficios y los dividendos de los accionistas. Entonces, de hecho, los beneficios antes de intereses caen un 10%. ¿Por qué? Porque claro, el valor añadido te cae 6,5%, los salarios te caen mucho menos, con lo cual los beneficios te caen mucho más, porque es lo que te queda después de pagar salarios y otros costes, ¿no? Y si además computamos los gastos financieros, tenemos que los beneficios netos caen un 25%. Caen un 25% con respecto a niveles que ya están muy bajos. La rentabilidad de las empresas, midiendo lo que ganan en relación con lo que han invertido, está en mínimos históricos. Entonces, claro, ¿por qué la reforma laboral era positiva? Porque el gasto en personal hay que ajustarlo. Es decir, el gasto en personal prácticamente no se ha ajustado. Y que no se haya ajustado, que no haya caído desde prácticamente el pico de la burbuja, es tremendo. Porque, claro, si esto es gasto en personal, es decir, salarios por gente que cobra salarios, y el empleo y el desempleo se ha disparado, eso significa que los que se han quedado, sus salarios siguen aumentando de manera significativa. Con lo cual, eso, si están aumentando de manera significativa, es primero porque las empresas no pueden despedir a los que cobran mucho y contratar a los que están dispuestos a cobrar menos, y segundo, porque hay un automatismo en los convenios colectivos que te lleva a incrementar continuamente los salarios, aumente o no aumente la productividad. Con lo cual, claro, si aumentara la productividad, ¿qué pasaría? Que el valor añadido subiría y por tanto podrías pagar salarios crecientes, pero es que el valor añadido cae un 6,5% y los salarios solo un 2,5%, por tanto, pues claro, las empresas están cada vez más asfixiadas. Entonces, los beneficios de la reforma laboral, ¿dónde se deberían ver? Si el gasto en personal cayera al menos tanto como el valor añadido. Claro. No está cayendo tanto y por eso las empresas se están asfixiando, sus beneficios están cayendo, no quiere nadie invertir en este país, etcétera. Con lo cual, la reforma laboral pues habrá tenido efectos positivos porque habrá logrado que al menos se modere algo o caiga algo el gasto en personal, pero no ha sido todo lo positiva que debería haber sido. Entonces, como digo, la situación de las empresas es tremendamente delicada, sobre todo porque esto, insisto, son medianas y grandes empresas que en general están mejor que las pymes, sí, sí, o que las pequeñas. Con lo cual, claro, si estas están tan mal, imaginémonos cómo estarán los empresarios, o sea, los profesionales o las pequeñas empresas. Entonces, eso es la economía privada, pero claro, la economía pública no está mucho mejor. Hoy ha habido conferencia de presidentes autonómicos y Rajoy lo que ha venido a decir es que, bueno, el problema del déficit, aunque la administración central se esté desviando, las autonómicas también, etcétera, no hay que revisarlo, que el reparto de la carga sea el mismo, que las autonomías este año tienen que ajustar lo previsto. Lo ideal que sería, pues que usted fije el objetivo de déficit que quiera. Ahora, si quiebra, quiebre. O sea, si no se puede financiar, quiebra y yo no le refinancio. Pero claro, como se ha creado el mecanismo este de que yo te voy a refinanciar, claro, yo te tengo que imponer objetivos. Y claro, aquí todo el mundo está intentando engañar a todo el mundo. Porque Griñán era de los más firmes opositores a este objetivo de déficit. Como Rajoy ha prometido que en el año 2014 se va a crear un mecanismo para coordinar la fijación del déficit, ¿qué ha dicho Griñán? Bueno, no es lo que queríamos, pero no está mal. Traducido: como yo sé que este año y el que viene no voy a cumplir el déficit y en 2014 ya me dejan renegociarlo, pues bueno, el que venga detrás que arree. Entonces, ese es justamente el problema, porque Patxi López ha transmitido el mismo mensaje. Bueno, es un acuerdo positivo, no es el que quisiéramos, pero no está mal. Claro, este año no voy a cumplir, el año que viene previsiblemente tampoco, y en 2014 ya arreglamos las cosas. Pero sobre todo, yo creo que la noticia del día, no sé si cómica o tragicómica, es todo lo que se ha derivado de la filtración de Reuters de esta mañana. La agencia de noticias Reuters ha filtrado que este fin de semana el gobierno español pedirá el rescate y que solo está a la espera de que Alemania, Holanda y Finlandia den el visto bueno. Una noticia que no sabemos si es verdad o mentira. Pues bueno, creo recordar que la última vez que la agencia Reuters, no la última vez que hizo una filtración, pero sí la última vez que hizo una filtración de este tipo y hablaba sobre el rescate bancario, creo que en aquella ocasión acertó. Sí, puede acertar, puede fallar. Es que eso no lo sabemos realmente, pero que es verosímil. ¿Por qué? Porque recordemos que en octubre hay una emisión de deuda agregada de 26.000 millones de euros. Por tanto, el gobierno probablemente tenga que pedir algo. Bueno, pues le han preguntado a Mariano Rajoy si va a pedir o no el rescate y, bueno, yo creo que más que interpretarle, lo mejor es que lo oigamos porque se interpreta él solo. Si hay una agencia o alguien que dice que este fin de semana vamos a pedir el rescate, como dicen ellos, caben dos posibilidades: que esa agencia tenga razón y mejor información que yo, lo cual es muy posible, o que no sea así, lo cual
pues a lo mejor también es posible o no, ¿qué más da? Pero si a usted le sirve de algo lo que yo pueda decirle, y si le parece que lo que yo pueda decirle es más importante que esa filtración, le diré que no. Bueno, yo creo que se comenta solo, pero aparte no lo hemos escuchado en el corte, pero el equipo económico que estaba en torno a Rajoy pues se ha empezado a reír de la gracia de este señor. Yo esto no le veo ninguna gracia. O gracia no aislada del contexto, que es un contexto trágico. Es decir, estamos hablando que este gobierno, en colaboración con el anterior, ha llevado al país a una situación límite, a una situación de suspensión de pagos, y que precisamente por no hacer los deberes tiene que pedir un rescate del cual se pueden derivar consecuencias también trágicas, porque el rescate no va a traer las reformas que necesita España, va a traer algunas y otras malas. Entonces, que este señor por irresponsabilidad, por no haber hecho las cosas como debería, ahora se ponga a ironizar si va a pedir o no el rescate, como si fuese que va a pedir, pues no lo sé, que le traigan una maceta u otra para decorar la Moncloa, pues la verdad, no lo sé. A mí particularmente no me hace ninguna gracia, y supongo que a muchísimos españoles que están viendo como las empresas, como su destino cada vez va peor, precisamente porque el sector público no está haciendo los deberes, tampoco les tiene que hacer ninguna gracia. Bueno, yo como punto de partida de la tertulia quería colocar dos sonidos concretamente. Uno del presidente andaluz, José Antonio Griñán, y otro del propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Hoy Mariano Rajoy ha vuelto a decir, y Juan Ramón Rayo yo creo que se revuelve en su silla cada vez que lo escucha, que el problema de España, esta crisis y el déficit en concreto, es coyuntural y no es estructural. Pero quiero que prestéis atención a lo que dicen tanto Griñán como Rajoy sobre el problema que tiene España. No es un problema de estructura, insisto, sino que es que únicamente no hay dinero, no podemos seguir captando tanto dinero. Ahí va. Las comunidades autónomas pasan ahora por problemas, igual que la Administración Central del Estado y los ayuntamientos. Lo mire usted, porque no hay ingresos, no hay actividad económica y estamos en una situación difícil. He dicho muchas veces que España no tiene un problema de gasto público. Antes de empezar la crisis teníamos superávit. España tiene un problema de ingresos. Claro, un problema de ingresos. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar el tema de los ingresos? Lo que hacemos es incrementar los impuestos, porque no es la única herramienta. No os des No, ideas. claro. Porque tenemos el viernes Consejo de Ministros y me veo otra... Sí, lo que pasa es que cuando lo estaba escuchando y me estaba acordando de Juan Ramón, de Manuel Llamas, etcétera, etcétera. Y muy rápidamente ha aparecido en Libre Mercado, en Libertad Digital, un agregado a una noticia que colocaba otra vez que Mariano Rajoy insiste en que el problema de España es coyuntural y no es estructural. Es que eso significa que no se ha enterado de nada. Claro, esto demuestra que los políticos viven en otra realidad. En una burbuja, en su burbuja. Sí, es que tenemos una burbuja realmente estatal, pública, digamos, de las diferentes administraciones. Es decir, que en este momento Griñán aún no sea consciente de que tenemos un problema de nuestra superestructura en la administración pública, es que eso ya lo llevamos sabiendo los españoles, porque nos hemos tenido que apretar el cinturón en empresas y en familias desde el año 2007-2008. Es decir, y eso todavía no ha llegado a las administraciones públicas. Yo todavía estoy sorprendido, claro, porque es que hoy se han reunido los directores generales de las 17 empresas, que son pues Andalucía, Extremadura, Cataluña, Madrid, etcétera, etcétera, y realmente a lo que han ido es básicamente decir: a ustedes denme mi dinero, que yo no voy a recortar. Yo no sé de dónde viene el dinero, pero yo lo que sé es que pongo la mano, me da la bolsa de dinero y voy a gastarme la microcomunidad autónoma. Claro, y ayer le preguntan a Griñán ¿cuánto va a pedir usted? Y es que ni se acuerda. O sea, ustedes, señores oyentes o espectadores, ¿se imaginan que no sabe usted cuánto le ha pedido al banco para llegar a fin de mes? O su pequeña y mediana empresa o autónomo no sabe cuánto le ha pedido al banco, si es que se lo ha dado, para llegar a fin de mes, para hacer una compra de un input. Es decir, no tiene ningún sentido, claro, es que no son gestores. Es decir, no tienen interiorizado que los ingresos no vienen de un árbol, sino que vienen de las empresas y vienen de los ciudadanos. Pero llega un momento en el que aprietas tanto que es que ya no hay nada más que dar. La verdad es que la reunión de hoy, esa conferencia de presidentes, yo creo que ha sido una gran oportunidad perdida, porque era el momento de lanzar un mensaje a los ciudadanos y también a Europa de, a ver, todos estamos convencidos y todos estamos comprometidos, vamos a hacer un ejercicio extra de responsabilidad y vamos a cumplir con el objetivo de déficit por el bien de España. Porque hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas representan 1/3 del gasto público, representan un 60% del empleo público y representan también el 90% del gasto
en sanidad y en educación. Entonces, ellas que tienen en su mano esa bolsa de gasto tan importante y que tienen en su mano esa capacidad de cumplir con el déficit, si realmente se ajustan los gastos, pues han dejado pasar la oportunidad. ¿Pero por qué? Porque aquí cada una son de su madre y de su padre. Unas están descontentas, lo hemos visto con Baleares, con Aragón y también con Valencia. Otras están en plena campaña electoral, como Pachi López o como también en Galicia. Y otros pues están con el tema de la independencia y diciendo que no. Bueno, no sé si habéis podido ver las imágenes de Soraya de Santamaría y de Artur Mas, sí, en las que prácticamente ni se miraban. Había una tensión palpable. Y luego Artur Mas termina la conferencia, vuelo directo a Cataluña. Las formas son muy importantes, sí, pero el contenido también, porque como tú decías, con lo que ha dicho Pachi López, con lo que hemos escuchado de Griñán y con lo que hemos escuchado del propio presidente del Gobierno, al final es una huida hacia adelante. Ganamos tiempo a costa de ¿qué? Del esfuerzo de todos los españoles. Sí, pero la tensión sí que hay en más de 1,5 millones de hogares españoles donde no entra ni una sola renta del trabajo. Ahí sí que hay tensión diaria. Ahí sí que hay tensión diaria. Y tensión diaria y en las familias donde están establecidos el 500,000 más de desempleados que llevamos generado en los últimos 12 meses. Y en las empresas que están quebrando. También hay tensión en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos cuando tienen que adelantar el IVA de facturas que no han podido cobrar. Es decir, que no tienen el dinero y tienen que adelantar ya el IVA. Francisco, ya que nos hemos metido en este tema, eso dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el tema de adelantar el IVA, sobre todo para los autónomos, que generaba un problema brutal, sobre todo porque tú adelantas el IVA, para la gente que no lo sepa, pues no sea autónomo, tú adelantas el IVA, pero la mayor parte de las veces todavía no has cobrado lo que te deben, por lo tanto tienes que ir adelantando el IVA al Estado y todavía no has recibido el dinero entonces lo que tienes es un agujero de IVA que vas pagando como consecuencia de tu actividad sin que los proveedores te vayan pagando. Pero eso dijo el presidente del Gobierno que iba a cambiar. Pues eso no ha cambiado. Es más, en el mes de junio CiU llevó ese tema al Congreso y no salió adelante. Y recientemente dijeron que lo iban a rescatar sin olvidarse de que no salió adelante por culpa del PP. Y el último dato, el del mes de septiembre, nos deja una cifra también para echarse a temblar, y es que más de 5.000 autónomos han echado el cierre a su negocio porque no llegan. No llegan. Hemos hablado del paro en general, del número de parados que ha aumentado, del número de afiliaciones que ha bajado, del gasto en prestaciones sociales que ha aumentado un 8%. Hasta el mes de julio hemos consumido 18.000 millones 18.000 millones de euros en pagar las prestaciones por desempleo, y el objetivo para el conjunto del año es de 28.000. Es que no llegamos, es que lo vamos a sobrepasar. Esto recuerda de alguna forma la época feudal, ¿no? En la que el señor vivía en el castillo y el resto del pueblo pues vivía paupérrimamente. Pues ahora, en vez del señor, es la administración pública, que sí que quiere seguir manteniendo su castillo, a pesar de que en las empresas y en las familias estamos cada vez malviviendo de peor forma, ¿no? Precisamente quería comentar eso, ¿no? Volviendo un poco a lo de Griñán y a lo de Rajoy, o a lo de Montoro, que decían, no, Montoro dijo, el problema es el fraude, que ha aumentado en 70.000 millones. Bueno, eso es no enterarse absolutamente de nada. Siguen con el chip de que el problema es que ha caído la recaudación. Y es verdad que ha caído la recaudación. Y es verdad que si tuviésemos la recaudación del pico de la burbuja inmobiliaria, ahora no tendríamos déficit, o prácticamente no tendríamos déficit. Pero eso no era real, Juan Ramón. Pero eso no era real, efectivamente. Eso es como si me viene ahora un promotor inmobiliario y me dice, no, es que mi problema es que han caído las ventas. Pues claro que tu problema es que han caído las ventas. Te tienes que readaptar porque no van a volver. Y lo mismo aquí. Es decir, es muy sencillo. La burbuja financiera, los bajos tipos de interés, la expansión crediticia generó la burbuja inmobiliaria generó un mare magnum de actividad, y ese mare magnum de actividad generó unos ingresos tributarios adicionales enormes. En 2007 se recaudaban 150.000 millones de euros más, que se dice pronto, que en el año 2001. ¿Qué hicieron las administraciones? Consolidar gasto. Dijeron, claro, esto ya lo vamos a tener para siempre y por tanto consolido gasto. ¿Qué pasó? Cuando pinchó la burbuja inmobiliaria, pinchó la recaudación y el gasto no bajó, sino que siguió subiendo. Con lo cual tenemos un déficit de 100.000 millones de euros. Pero eso no es austeridad, dice Griñán. Teníamos déficit. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como un señor que le toca la lotería 1 millón de euros y asume unos gastos anuales fijos de 900.000 euros. Vale, el primer año tiene superávit. ¿Por qué? Porque ha ganado 1 millón, pero gasta 900.000. Pero es que al año siguiente, a menos que le vuelva a tocar la lotería, estará quebrado. Pues lo mismo les ha pasado a las administraciones públicas. Y eso no es austeridad. Lo que pasa es que lo que a mí me sorprende es que José Antonio Griñán, que tiene una administración elefantiásica, es quedarse corto, y luego una administración paralela y exactamente igual de grande en Andalucía, diga que efectivamente le faltan ingresos. Bueno, yo a Griñán se lo puedo pasar y se lo entiendo, pero que diga el presidente del Gobierno que a él también le faltan ingresos, y por lo tanto tú ponías, Juan Ramón, el ejemplo del promotor inmobiliario.
esto es como si un promotor inmobiliario, claro, pero es que ese promotor inmobiliario no tiene la potestad que sí que tiene el gobierno de obligar a la gente a que le compre casas, Claro, es decir, claro. de subir impuestos. Entonces, al final es todo como una pescadilla que se muerde la cola porque Pero si no hay desplumas salida. a la gallina de los huevos de oro, si haces caldo con la gallina de los huevos de oro, pues te quedas sin gallina y sin huevos de oro. Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno, apretando las tuercas a empresas y familias, subiendo impuestos cuando debería estar bajando el gasto, porque lo que quiere es mantener la administración pública a los niveles sobredimensionados de la burbuja inmobiliaria a costa de una economía privada que ahora está muchísimo más machacada y muchísimo más debilitada que en el 2007. Y hay un tema que no me quiero ir sin que comentemos, y ahora comentamos enseguida las portadas de la prensa de mañana, pero me preguntaba yo esta mañana, después de conocer el dato del desempleo, y no sé si a lo mejor manejáis alguno de los tres, los datos que hay en otros países. ¿Cómo es posible que en un país haya 16 millones, casi 17 de personas trabajando para 47 millones de personas que viven en España? Y yo me pregunto si con esas cifras hay cierta sostenibilidad en un país que, desde luego, o sea, no sé, es que 16 millones de personas trabajando para 47 millones de personas que viven en España a mí me parece insostenible. No. Y no sé si por desconocimiento estoy en lo cierto o no. ¿Cuántos son funcionarios exactamente, ¿cuántos que tenemos que soportar? Y que es dinero que Claro, dinero a los vuelve, pensionistas, tal, más de 8 y pico millones de pensionistas. A los parados, 5,3 millones de parados. Según el INEM, según la EPA, estamos cabalgando hacia los 6 millones de parados. Cuenta a los niños. Y todo eso, 17 millones de afiliados a la Seguridad Social, de los que tienes que tener en cuenta a los 3 millones que hay de funcionarios. Es que no hay quien lo cuenta. Rayo daba un dato, es 2 cotizantes por cada pensionista. ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar a este ritmo? De esos 2 cotizantes, si quitamos a los que cobran el paro, salimos a 1,7 cotizantes por cada pensionista. Esto no hay quien lo aguante. Esto no hay país que lo soporte. Así que el problema que tiene España no es coyuntural, como decía Rajoy, como decía Griñán, y es claramente estructural. Es claramente estructural. Como no le matas mano. Yo creo que si aún no están convencidos nuestros No lo gobernantes están. que de aquí solamente se sale con más afiliados, con más empresas, con más personas ocupadas, si aún no estamos convencidos de eso y pensamos que vamos a salir con más impuestos, lo que vamos es a hundirnos más, porque por otro lado, en el capítulo de los gastos, ahí no se mueve nada. Es decir, seguimos viviendo en el castillo. Se mueve al alza. Bueno, claro. Sí, sí. Porque si fuera que se quedan quietos aún. No, pues ahora el gobierno está en el chip de que, como esto va a escampar por sí solo, volverá a haber actividad y eso hará que suban los ingresos y eso será lo que nos salvará la papeleta del déficit. Lo que no se da cuenta es de que si no convencemos a los inversores, tanto nacionales como extranjeros, de que la administración pública que tenemos es autosostenible, casi con independencia de cuál sea la coyuntura económica, obviamente si se desploma toda la economía un 80% no hay nada sostenible, pero si las cosas siguen así o siguen en recesión como la que tenemos ahora, tenemos que demostrar que tenemos una administración pública que podemos financiar. Si no, no entrará el capital. Y esto sí es una especie de profecía autocumplida con todos los matices que merezca la expresión. ¿Por qué? Porque el hecho de demostrar que tenemos una administración insostenible nos lleva o genera la expectativa de que vamos a ir a la quiebra y si vamos a la quiebra nadie va a querer invertir. Entonces, primero tienen que venir los recortes y lo que está haciendo el gobierno es todo lo contrario. Es decir, como va a entrar el capital, no sé por qué motivo, como va a haber actividad, como va a haber ingresos, no hace falta hacer los recortes. No, haga primero los recortes y si luego hay actividad y hay ingresos, plantéese. Lo mejor sería que no lo hiciera, pero plantéese entonces subir el gasto. Pero Juan Ramón, yo acepto esa hipótesis, pero pregunto, ¿en base a qué? Base a nada. ¿Cuáles son tus criterios para decir que va a haber más actividad? No, los de... Es decir, los del gobierno. Los del ¿Cuáles son gobierno. los ¿Has visto las últimas previsiones que ha lanzado el gobierno de cara al próximo año? ¿Qué dice el gobierno? El único, que la economía española va a contraerse un 0,5%. Es el único que lo dice, porque luego el Fondo Monetario Internacional, el Servicio de Estudios del BBVA, el Santander, la COE, todos hablan del 1,5 al 1,7%. Y nos ha vendido un cuadro macroeconómico. ¿Cuáles son las hipótesis? A lo mejor, Francisco, Montoro se guarda unas en la manga. Bueno, recordemos. O más de uno. O a lo mejor las 43 medidas que tiene preparada Luis de Guindos para presentarnos y dinamizar la economía. Recordemos las declaraciones de Montoro. El gobierno no hace estimaciones, se fija objetivos. Es decir, que el gobierno es el que logrará que en lugar de crecer un 1,5 es el 0,5. Pero para fijar objetivos debería favorecer un poquito el campo de trabajo, ¿no? Y ahí
traigamos a colación la frase de Mises que ya recordamos la semana pasada, el gobierno no puede enriquecer a la gente, pero sí puede empobrecerla. Entonces, este gobierno no va a conseguir que en lugar de decrecer un 1,5, decrezcamos solo un 0,5 o crezcamos un 1, pero sí puede conseguir que en lugar de decrecer el 1,5, decrezcamos el 5. Y eso es hacia lo que vamos, no hacia el 5 probablemente, pero sí hacia un hundimiento importante del PIB, por culpa de la inacción del gobierno. Vamos a intentar marcharnos con algún titular de prensa que podamos llevarnos a la boca que sea algo positivo, Juan Ramón. A ver si lo encuentras. Realmente no, es decir, es más intervencionismo por todas partes. Sobrehumano, ¿verdad? El rescate, dicen cuándo va a haber el rescate. Y aquí ya sí que no, estos son los titulares de la prensa, es decir, ya ni selecciono yo siquiera. Expansión, el paro sigue desbocado y anticipa un otoño caliente. Eso lo ha hecho el gobierno, sí. Efectivamente. También expansión, Rajoy pone firmes a las autonomías, no sé muy bien cómo, y les obliga a no relajar el objetivo de déficit. Ya, pero, perdón, respecto a lo del mercado de trabajo en otoño va a ser muy difícil, sí, pero vale, y además de eso, creo que eso lo puede decir un analista, es decir, el gobierno, ¿qué va a hacer para que eso no suceda? Es decir, el diagnóstico es muy bueno. Es decir, el paro va a seguir en terrible senda. ¿Y qué vamos a hacer? Dale tiempo a Luis de Guindos que ponga en marcha esa ley de emprendedores, la ley del mercado único, poco a poco, que en este tiempo, en estos meses todavía no le ha dado tiempo, pero en cuanto se ponga manos a la obra... Que la ironía no se entiende en la radio, Susana. Claro. La ley de emprendedores ha sido subir el IRPF, etcétera. Que no, que la está preparando de verdad, a ver si se pone de acuerdo con Montoro. Las retenciones al 21%, subir el IVA al 21% sin cambiar lo de que tengas que pagar por adelantado, es decir, subir las cotizaciones que no las van a bajar. Ese punto que se nos prometió que iba a bajar el año que viene, que era un punto que era un... Pero la base imponible se ha aumentado, con lo cual al final vamos a pagar más aún sin subir o bajar Siempre el vamos tipo. A pagar más. Con este gobierno y con el anterior, desde luego. Ahora es que el mercado de trabajo de hoy de Alemania es fruto de 5 reformas laborales que hizo el ministro Hart en la época de Schröder. Es decir, no fue solamente una reformita que fue... Ministro socialista, por cierto. Socialdemócrata, efectivamente. Que aquí, pues imaginémonos, tenemos políticos que están a la izquierda de políticos socialistas en Alemania, pero bueno. Es eso de los socialistas de todos los partidos, ¿no? Efectivamente. Bueno, más noticias. Expansión, Rajoy niega que vaya a pedir el rescate de forma inminente, tampoco lo ha negado, ha dicho que, bueno, quizás sí, quizás no, ¿qué más da? Bueno, a mí me parece, lo que hemos escuchado de Mariano Rajoy con la respuesta del periodista me parece una auténtica tomadura de pelos para decir, por favor, respéteme a usted como periodista y dígame si sí o si no, o dígame no le puedo contestar. De nuestro compañero Pablo Montes. Claro, no le puedo contestar. Y es un chico educado, Pablo, y no le va a contestar eso. Pero bueno, en fin, la ciudadanía sí debería contestarle eso. Y luego, por si no teníamos suficiente con intervencionismo interno, 2 noticias de Expansión y del Economista sobre Bruselas. La primera, Bruselas estudia endurecer la concesión de hipotecas. Esto después de que el Banco Central haya bajado o bajó en su momento los tipos de interés artificialmente para que esas hipotecas contaminaran todo el crédito. Pero bueno. Y luego el Economista, la Unión Europea exigirá que suba la luz para atajar el déficit eléctrico. Esto en parte es culpa de Bruselas por exigirlo, pero también del gobierno por hacer una reforma, primero, que sube la tributación y que por tanto hará subir la luz sobre las eléctricas y que además, ya lo dijimos, seguía manteniendo el déficit de tarifa porque no había ingresos suficientes para reducirlo. Por tanto, al final vamos a volver, como decía Susana, siempre a pagar más. ¿Y por qué no se ha puesto en marcha esa reforma del sistema energético español? No, sí se ha puesto, pero para hablar más a los ciudadanos. Una reforma de verdad, la de verdad. ¿Ha sido por discrepancias entre De Guindos y Montoro? ¿Ha sido por falta de convicción? O por afinidades entre Montoro y Abengoa, no se sabe. ¿Y por eso nos están hipotecando al resto de los españoles? Por cierto... No lo sabemos por qué, pero desde luego por ningún motivo bueno. Por cierto, un toque de atención porque las administraciones públicas están volviendo a dejar de pagar a sus proveedores, ¿eh? Están volviendo a dejar de pagar a sus proveedores, con lo cual la bola otra vez empieza a hacerse cada vez más grande. Bueno, ¿hay alguna buena noticia que hayáis visto en el día de hoy que podamos llevarnos a la boca y que nuestros telespectadores y hoy solamente nuestros telespectadores puedan decir, pues me voy a ir a la cama con esa buena noticia que voy a tener en cuenta? No vale mentir. No vale mentir. Caramba, eso es un trabajo difícil, ¿eh? O sea, se está convirtiendo en una labor prácticamente imposible. En fin. Yo traía un par de muy malas noticias. Ah, muy bien, no, pero de esas estamos servidos, Susana. No. Es que el otro día comentamos la subida del IVA, cómo había repercutido los fabricantes de automóviles en los 15 primeros meses de septiembre. Sí. Ya hemos tenido el dato completo y el desplome ha sido dramático e histórico. Y luego un 38% han caído las ventas en el mes de septiembre por la subida del IVA. Pero hay otro dato que a mí esta semana me ha puesto los pelos de punta y es que se han producido 1 millón de cortes de luz en familias, en hogares, porque no hay dinero para pagar la luz.
Hombre, por falta y con las reformas que hace este gobierno no me extraña. En el tema de los coches, el sector de la automoción me consta a mí, porque la semana pasada hablé con los de Gambán, que son los representantes de las empresas de automoción que operan aquí en España, y nos contaban, y con esto terminamos que nos vamos de tiempo, que están muy descontentos porque ellos suelen hacer negocio a medida que va terminando el mes. Por lo tanto, en este mes, como se anunció el pasado jueves, que todavía no había acabado el mes de septiembre, el Plan PIBE, creo que se llama, sí. El Plan PIBE, que es para los coches nuevos, los coches verdes, los coches que son híbridos y tal, como se anunció a final de mes, todo el mundo que iba a comprar coche de este tipo retrasó la compra de este coche para aprovecharse de la ayuda del gobierno al lunes. Por lo tanto, en el mes lo cerraron la mayor parte de una forma horrible. Solo un comentario muy breve. En el año 2009, si no me falla la memoria, el presidente Obama aprobó el programa Cash for Clunkers, que era básicamente una ayuda a la compra de vehículos, y lo que se ve, duró el programa creo que 2 o 3 meses, lo que se ve es que cuando se aprueba el programa, la venta de coches sube muchísimo, hay un pico enorme en la gráfica, y luego inmediatamente termina, se hunde pero a unos niveles no vistos la compra. Con lo cual, esto solo es una manera de adelantar decisiones, pero eso sí, subvencionada por todos. En lugar de dar subvenciones, que bajen impuestos o no los suban, que eso es lo más efectivo para todos. Bueno, esto dopar la economía. Efectivamente. Decía que esto no puede seguir así, hay que contar buenas noticias de economía, hay que hacer un esfuerzo por encontrarlas, porque la gente si no se va a la cama deprimida y esto no puede seguir así. Susana Criado, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Francisco Aranda, un abrazo. Hasta luego, gracias. Juan Ramón, mañana más y cuídate el resfriado, ¿eh? Sí, que los presupuestos te han dejado helado. Sí. De miedo, sí, la verdad. Bueno, pues nos marchamos, una pequeñísima pausa y tenemos cultura por delante. Hasta ahora. Es Radio.